Los bosques de este mundo están llenos de leyendas, historias y cuentos. Escondidas entre árboles centenarios y una densa jungla hay criaturas que nunca desaparecieron por completo. Número 12. Curupira. En las selvas tropicales de Brasil, los cazadores temen a una criatura de pelo rojo llameante y tiesa hacia atrás, la curupira. Protege el bosque de la explotación, llevando a los intrusos por caminos equivocados. Sus huellas apuntan en la dirección incorrecta y su silbido vuelve locas a las personas. Posibles orígenes: encuentros con especies animales raras, alucinaciones causadas por el calor o drogas de la selva, o explicaciones para personas desaparecidas. El curupira nos recuerda que el bosque puede defenderse. Silencioso, pero implacable. Una figura, mitad embaucador, mitad espíritu, y una advertencia de no subestimar la selva. Número 11. Wendigo. En los densos bosques de coníferas de Norteamérica se cuenta la historia del Wendigo, una criatura flaca, fantasmal, con astas huesudas y un hambre insaciable. Surgió de la ruptura de tabúes. Se dice que quien practicaba el canibalismo en tiempos de hambre se transformaba en un Wendigo. Psicológicamente, la criatura representa la culpa, el aislamiento y la locura. Los antropólogos la interpretan como una advertencia cultural, y el frío, la soledad y el miedo de los inviernos del norte hicieron del Wendigo algo más que solo una historia. No es un cazador, es lo que queda del ser humano cuando lo ha perdido todo. Número 10. Kodama. Las leyendas japonesas hablan de espíritus de los árboles que habitan en árboles milenarios, los Kodama. Si se tala uno de estos árboles, el Kodama muere o se venga. A menudo se le describe como una esfera de luz, un susurro, más raramente, como una pequeña figura humanoide. La idea de un árbol viviente tiene raíces espirituales profundas en Japón. Desde un punto de vista científico, ruidos extraños causados por el viento, animales o infestación de hongos podrían haber llevado a estas interpretaciones. Los Kodama nos recuerdan que los bosques no solo están hechos de madera, sino también de historias, recuerdos y respeto. Número 9. Tikbalang. Según la leyenda, en las selvas tropicales de Filipinas vive el tikbalang, una criatura con cuerpo humano, cabeza de caballo y extremidades larguísimas. Aparece en caminos solitarios, desorienta a los viajeros o los monta mientras duermen por la noche. ¿Su origen? Quizá encuentros con animales raros, pesadillas o mitos para explicar estados psicológicos. La idea de que haya algo animal dentro del ser humano, salvaje e incontrolable, es universal. El tikbalang representa lo desconocido en la oscuridad y lo que nos sucede cuando nos desviamos del camino. Número 8. Biloko. En la selva del Congo se teme a pequeñas criaturas parecidas a duendes, con dientes de metal y campanas cuyo sonido anuncia la muerte. Los Biloko. Ellos vigilan bosques secretos, atacan a los intrusos y son considerados espíritus de los ancestros. Posibles causas reales: los gritos de los monos por la noche, el tintineo de aves raras o el eco de los pasos humanos. También las plantas alucinógenas podrían tener algo que ver. Los Biloko son guardianes de la naturaleza, brutales, antiguos y nada dispuestos a negociar. Número 7. Lesi. El Lesi es un espíritu del bosque eslavo, barbón, verdoso, con patas de ciervo o piel de árbol. Cambia de tamaño, imita voces y confunde a los viajeros. No es ni bueno ni malo, solo salvaje. Quien muestra respeto puede escapar de él. Quien miente o molesta, se pierde para siempre. Algunos interpretan al Lesi como la personificación del propio bosque. Impredecible, vivo, indiferente. Quizás surgió del miedo a estar solo en el bosque y del susurro de las hojas que nadie puede explicar. Número 6. Uldra. La Uldra es una mujer del bosque de la mitología nórdica. Bonita de frente, hueca o con cola de vaca por detrás. Ella atrae a los hombres, promete cercanía y luego desaparece, o recompensa con sabiduría, dependiendo de cómo la encuentres.
Detrás de la leyenda probablemente está la idea de que la naturaleza es hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Encuentros con extraños en el bosque, el miedo a la seducción o a perderse podrían haber contribuido a su origen. La Uldra no es una bruja. Es el eco del bosque en forma humana. Número 5. Chuyachaki. En el Amazonas se habla del Chuyachaki, un enano que vive en el bosque y tiene un pie deformado. Puede transformarse en cualquier persona, pero se le reconoce por sus pies. Desvía a la gente del camino, los atrae a los pantanos o les muestra plantas medicinales secretas, dependiendo de su humor. Su nombre significa pie torcido, un símbolo de engaño. Probablemente, esta figura surgió para explicar casos de personas desaparecidas o cambios repentinos de dirección en la selva. El Chuyachaki es el embaucador del bosque y la razón por la que nunca deberías adentrarte solo demasiado profundo. Número 4. Jorogumo, un demonio araña de Japón. La Jorogumo aparece como una mujer hermosa que seduce a los hombres y los atrapa en su red. Su nombre significa araña engañosa. Se dice que habita en casas antiguas, en los bordes del bosque o en arboledas de bambú. En la vida real, las mordeduras de araña, síntomas de parálisis o la desaparición repentina de personas solas podrían haber contribuido a la leyenda. Incluso la verdadera Jorogumo, una gran araña de seda, pudo haber sido el detonante. Una criatura que convierte la belleza en peligro y que demuestra, no todo lo que se mueve tiene buenas intenciones. Número 3. Baba Yaga. En el borde del bosque de Europa del Este vive Baba Yaga, una vieja bruja con una cabaña sobre patas de gallina, nariz de hierro y un gusto especial por la carne de niños. Vuela en un mortero y su escoba borra las huellas. A veces ayuda, pero a menudo mata. Ella simboliza la frontera entre la naturaleza y la civilización, la vida y la muerte. En ella se mezclan la crianza de los niños, el poder femenino y figuras de dioses ancestrales. Baba Yaga no es simplemente malvada. Es una prueba, el caos y la prueba de que el bosque de los cuentos de hadas y el bosque de las pesadillas muchas veces son el mismo lugar. Número 2. Nurubilu, una criatura de los mapuche en Chile, mitad zorro, mitad serpiente, que vive en el río. El Nurubilu atrae a la gente al agua, crea remolinos y los arrastra hacia las profundidades. Se dice que solo un chamán puede calmarlo. Representa el peligro entre la tierra y el agua, en selvas con ríos caudalosos, una amenaza real. Quizás se basa en avistamientos de caimanes, corrientes de remolino o el comportamiento de depredadores. Pero en el mito, se convierte en una fuerza moral, castiga la avaricia y la falta de respeto. Nurubilu no es solo un monstruo del río, sino aquello que acecha cuando uno cree estar solo. Número 1. Teju-Jaguar. En la selva del antiguo Paraguay se contaba la historia de una criatura espantosa, Teju-Jaguar. Un cuerpo enorme de lagarto con 7 cabezas parecidas a las de un perro y aliento de fuego. Era el primogénito del pecado, hijo de un demonio y una mujer mortal, condenado a vigilar eternamente los tesoros del bosque. Mitad animal, mitad dios, podía paralizar solo con su aliento y despedazaba todo lo que se le acercaba. Mitológicamente, Teju-Jaguar es parte de los 7 del inframundo guaraní, una línea ancestral demoníaca. Científicamente, su figura recuerda a grandes lagartos prehistóricos como el Megalania, un monstruoso varano de hasta 7 metros de largo de Australia, o a recuerdos colectivos de depredadores cuyo rugido resonaba en los cañones. Teju-Jaguar es más que un monstruo. Es el guardián del terror y quizá la razón por la que algunos tesoros en la selva es mejor que permanezcan sin descubrir.